Buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Letra Colorada. Hoy día vamos a conversar con Pablo Pinargote, gerente general de Anecafé, sobre las grandes oportunidades que hay en el desarrollo de la industria y en la producción del café en nuestro país. Este producto le da la oportunidad o le puede dar la oportunidad al emprendedor y al agricultor ecuatoriano de tener un gran desarrollo y contribuir a su estabilidad económica y social. Dicho esto, vamos al segmento noticioso de este programa. El presidente Daniel Noboa ganó la reelección para un periodo constitucional de 4 años de forma contundente, 55.60% contra 44.40% de la candidata de la Revolución Ciudadana. Los ecuatorianos votaron decididamente por la democracia, por la estabilidad económica y por la seguridad que necesitamos tener durante los próximos 4 años. En otro caso, Trump asegura que ha resuelto el problema de la inflación en Estados Unidos, que sus medidas están dando resultados. El presidente Bukele visitó la Casa Blanca y en la rueda de prensa con el presidente Trump ratificó el respaldo a la política migratoria de Trump y al convenio que ha firmado con Estados Unidos para recibir a deportados de alta peligrosidad en la cárcel de alta seguridad de El Salvador. Irán y Estados Unidos celebrarían reuniones en Roma para continuar negociaciones sobre el control del programa nuclear de Irán. La Unión Europea anuncia ayuda por 1.600 millones de euros para apoyar a los palestinos en Gaza y Cisjordania. Ahora iremos a la entrevista con Pablo Pinargote. En un mundo donde el tiempo es oro y la información es poder, en Última Hora Ecuador, lo importante al instante. No te pierdas nuestro noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión de 12 p.m. a 1 p.m. Les traemos las noticias más relevantes, análisis detallados, reportajes exclusivos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y Última Hora Ecuador, segunda emisión de 6 p.m. a 7 p.m. Sean ustedes bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero Última Hora Ecuador. Como siempre, nuestro compromiso de llevarles la información eficaz y oportuna en el ámbito de la política, economía, deportes y entretenimiento. Toda la información en tiempo real en la palma de tu mano. No te pierdas ni un detalle, sé el primero en enterarte. Síguenos en Instagram como @ultimahoraecua. YouTube, Última Hora Ecuador, en X, @ultimahoras_. En TikTok estamos como @ultimahoraecua. Te esperamos en nuestra página web www.ultimahora.es, solo por Vito TV. Ahora vamos a conversar con Pablo Pinargote, gerente general de Anecafé, un gran producto en el mundo y siempre un gran producto en el Ecuador. Pablo, buenas noches. Gracias por acompañarnos para que conversemos de este gran producto que es el café en el mundo entero y en el Ecuador. Dígame, Pablo, ¿el café sigue creciendo en el consumo a nivel mundial? Sí, gracias. Buenas noches, Juan José. Muy contento de estar en su prestigioso programa. Bueno, el café es uno de los productos, yo diría, más comerciales y vendibles en el mundo. Entonces nosotros tenemos el privilegio de tener un país bendecido para producir café. Y contestando tu pregunta, el café es uno de los productos en el mundo que más crece en porcentaje. Para que tengas una idea, en los últimos años el crecimiento del sector cafetalero mundial ha estado entre el 5 y el 10%, sin considerar que hay potencias de consumo que están también entrando en el consumo, como por ejemplo Asia, China, que nosotros decimos en el momento que China entra a consumir café
en porcentajes importantes, cambiando su tendencia de consumo, que es el té, nosotros nos quedaríamos sin tomar una taza de café. Así que ahí hay un gran potencial de desarrollo en el sector cafetalero ecuatoriano y que es lo que estamos ahora apuntando. Y en ese contexto, por ejemplo, otro país de una enorme población como la India y que también consume té, también está consumiendo café, también está creciendo la demanda de café en ese mega país que es la India. Sí, por supuesto. Bueno, mire, hay países que en el mundo que han tenido un destacado desarrollo en el sector café, principalmente Vietnam. Vietnam es uno de los países, el segundo país productor de café robusta en el mundo, y ellos obviamente hace 15, 20 años atrás eran un producto eminentemente productor de materia prima solamente del café. Y luego de que se dieron cuenta de que se puede decir el beneficio o la generación de riqueza estaba en darle valor agregado, ahora usted ve en Vietnam una cantidad inmensa de inversiones en industrias. Entonces la mayor parte de su café ahora lo procesan y le dan ese know-how al café vietnamita. Para orientar a la audiencia, hay varias categorías de café, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de café robusta, es una variedad o un nivel de café. ¿Cómo está categorizado el café desde el punto de vista del consumidor? Sí, bueno, en el mundo hay dos tipos de variedades, ¿no es cierto? Que es la variedad arábigo y la variedad robusta. La variedad arábigo es aquella que es un café más sutil, más suave, el que tomamos nosotros en la cafetería, más alineado a los temas de café de especialidades. Lo que llaman café de aroma. Son cafés más aromáticos, que tienen perfiles de lo que se llama frutales, con mejores acidez. Esos son los cafés arábigos. Y los cafés robustas, que son cafés más de mayor concentración, que tienen más cafeína, y por extractabilidad, son los que usan principalmente la industria. La industria usa el 90% del café robusta en el mundo para hacer sus procesos. Entonces, cada variedad de café en el mundo, de alguna manera, tiene su expertise para poderlo procesar y elaborar. Nosotros, por ejemplo, en el Ecuador somos bendecidos porque somos hay menos de 10 países en el mundo que pueden producir las dos variedades. Nosotros en el Ecuador podemos producir las dos variedades, por eso estamos apuntando en algunos programas y proyectos para empezar a producir arábigo y robusta. Yo recuerdo en la década de los 80, en el 88 precisamente, que fui ministro de Industrias, que tuvimos una reunión de la Organización Internacional del Café en Quito, y el café en el Ecuador tenía un volumen muy importante de exportación. Luego vinieron una serie de problemas. La roya, me parece que fue una enfermedad que destruyó las plantaciones de robusta, zonas como la zona de Jipijapa, que dejaron de ser grandes productores de café. ¿Cómo hemos venido recuperando la productividad y la oferta de café ecuatoriano? Sí, a ver, Juan José, para ponernos en contexto histórico, como usted dice, ¿no? Bueno, yo tengo un poco más de 20 años de expertise en el sector café, trabajé casi 20 años en el Grupo Novoa, en lo que eran las compañías de café, o son las compañías del café Ultramares y el café, en la parte industrial. Pero yo en mis 20 años, cuando yo llegué, el sector productor, principalmente en el Ecuador, ya venía en una caída vertiginosa de su producción principalmente. Entonces, para que tengas una idea, en los años 80, el Ecuador tenía cerca de 450.000, 500.000 hectáreas de producción y llegó a producir en su pico 2,5 millones de sacos de café, que era lo que consumía la industria ecuatoriana y la mayor parte se exportaba. De ahí yo digo que ha habido algunos factores que no le hicieron que el sector cafetalero cayera de manera vertiginosa, porque en su momento, si tú miras las estadísticas, tú que fuiste ministro, sabes muy bien que hubo años donde el sector cafetalero era el primer producto de exportación en el Ecuador, llegó a ser. Entonces, luego de eso, pasó de que caída de precios, una caída de precios en el mercado internacional, el problema fitosanitarios de roya, plaga, y principalmente lo que yo siempre digo, la falta de políticas públicas que no han existido, o sea, en mi expertise principalmente en café. Hasta ahora no lo he visto, o sea, no ha existido una política pública, es decir, vamos a acompañar
al sector café, si ha habido una caída vertiginosa, de qué manera lo podemos hacer. Y te pongo ejemplo comparando lo que pasó, porque a todos los países les pasó lo mismo. O sea, hubo caída de precio, hubo plagas, hubo roya, pero hubo políticas públicas en otros países. Ahí está Colombia. Mira, Colombia produce 15, 16 millones de sacos, porque en su momento hubo una política pública, tiene la federación que funciona de manera excelente apoyando a los productores. Ahí está el monstruo que es Brasil, que es el primer productor en el mundo. Entonces está Perú, que en los años 80 nosotros producíamos 2,5 millones de sacos, ellos producían como 300,000 sacos. Entonces, a la vuelta, te puedo decir, de estos 30 años, lamentablemente nosotros llegamos a caer de producir cerca de 2,5 millones de sacos y tener una extensión de producción de aproximadamente 500,000 hectáreas a tener ahora apenas 30,000 hectáreas y 200,000 sacos. Nosotros somos un país en este momento deficitarios para el consumo interno, es decir, lo que tomas tú, lo que tomo yo en las cafeterías, ni siquiera tenemos para eso. O sea, el Ecuador produce 200,000 sacos y el consumo interno en el Ecuador, que está creciendo porque hay una mayor cultura de café, está cerca del ritmo de los 300,000 sacos. Entonces, ¿por qué ha crecido? Porque ahí nosotros tenemos de alguna manera, orgullosamente te podemos decir que logramos de alguna manera parar esa caída vertiginosa de la producción cuando creamos hace 18 años este programa, que imagino que tienen que haberlo escuchado, de competitividad, que es Taza Dorada, que lo creamos en Anecafé. Correcto. Donde logramos incentivar al productor que quedaba a que compita, que mejore calidad, porque la única manera que nosotros veíamos, Juan José, de que no desapareciera la caficultura, era que el productor, como produce, la productividad de ellos es tan baja, 4 o 5 quintales por hectárea, la única manera de sobrevivir era por calidad. Entonces logramos a través de este evento incentivarlos, motivarlos y traer compradores internacionales de todas partes del mundo, donde le compraban sus microlotes a ellos a precios que jamás ellos se imaginaban. O sea, por ponerte un ejemplo, el mercado internacional estaba a niveles de $150 el quintal y los compradores internacionales le compraban a $1,000, $2,000 el quintal. Entonces empezó a haber de alguna manera una motivación al productor. Se estabilizó lo que había quedado, esas 20,000, 30,000 hectáreas, y son de alguna manera las que quedan ahora. Para lograr ese premio en los precios y esa estabilidad, hubo toda una estrategia de mercadeo, ¿no? Por supuesto. Una estrategia de origen de la pepa, de origen del cacao, de tratamiento post cosecha, y hubo también una gran tarea en lo que tenía que ver con café orgánico y cafés de distintas especialidades. Eso es toda una estrategia que se sigue implementando. Sí, por supuesto. Mira, en estos 18 años al inicio fue difícil porque el productor cafetalero solamente sabía de cosechar y no sabía de procesos, no sabía de lo que pasa ahora, de muchas tendencias de perfiles de café. Nosotros lo que nosotros le llamamos el terroir. O sea, usted puede estar en un mismo lugar y las fincas pueden producir diferentes tipos de perfiles de café. Por favor, para la explicación de la audiencia, ¿qué es el terroir? O sea, el terroir es la ubicación donde está una finca. Ya. Entonces, esa finca, que nosotros le llamamos el terroir, es como el vino, es una cosa parecida al vino. El terroir lo que hace es que por el microclima, por el suelo, por las condiciones de luminosidad, usted puede tener diferentes tipos de perfiles de su café en base a los procesos que se hacen. Entonces, nosotros en la experiencia que tenemos en estos 18 años de Taza Dorada, y mira, Juan José, que no lo vimos hacia ese lado como sector privado, nosotros lo veíamos más, es cómo mantener el café, esas 30,000 hectáreas que no desaparecieran, para que por lo menos dijéramos en su momento hemos sido un país productor de café y no lo hemos perdido, y que no quedara una plantita atrás de la casa, como decir, alguna vez fuimos un país productor de café. Pero lo que pasó es que con la creatividad de este evento de Taza Dorada logramos posicionar el café ecuatoriano en el mundo. Nosotros ahora estamos en el mapa mundial del café como uno de los mejores cafés del mundo. Ahora lo que nos hace falta es producir, es lo que nosotros decimos ahora al gobierno nacional. Nosotros como sector privado ya hicimos nuestro esfuerzo, pusimos nuestro granito de arena, el mundo sabe que aquí estamos sentados o parados en una minadora, ahora hay que producir café. Claro, pero producirlo orientado a ese nicho especializado, porque competir como un commodity con el robusta que tiene Vietnam o Brasil o Colombia quizás sea un poco más difícil. Mira que no. Nosotros antes consideramos que es el momento de competir. Ya. Porque
de lo que nosotros conocemos a nivel mundial, y tú conoces muy bien a José Mazú, que es uno de los grandes expertos de café en el mundo. Así es. Y que él pasa viajando por el mundo y nos retroalimenta de la información de lo que pasa en el mundo. Nosotros lo que creemos es que es el momento indicado para producir las dos variedades. Porque primero, el Ecuador es tan deficitario que nosotros necesitamos solamente 2 millones para absorber la producción ecuatoriana en el sentido de el consumo interno y la industria ecuatoriana. La industria necesita cerca de 1,5 millones de sacos, que ahora tiene que importarlo de Vietnam, tiene que importarlo de Brasil, para darle valor agregado aquí con conocimiento ecuatoriano y poder competir en el mundo. Imagínate lo que hacemos nosotros como ecuatorianos, o sea, hacemos lo que hacen el primer mundo, los japoneses, los alemanes. Entonces, yo siempre digo, o sea, el Ecuador en café tiene un gran conocimiento que no lo ha podido de alguna manera explotar, porque de alguna manera también se necesita una política pública. Y ahí aterrizando eso, Juan José, te digo que de los 15 años que yo estoy en el tema gremial, y que me ha tocado pasar con diferentes presidentes, con algunos ministros de Agricultura, y hemos presentado y hemos contado la historia de lo que yo te digo, dónde estamos, qué es lo que podemos hacer. Es la primera vez que con el ministro ahora Danilo Palacio y el presidente de la República hemos visto la apertura a través también del Foro Agropecuario Ecuatoriano que nos está ayudando. Imagínate, en apenas un mes logramos un acuerdo ministerial del Ministerio de Agricultura para crear la mesa técnica de café que no existía, donde obviamente nosotros como sector privado la idea es liderar estos programas, estos proyectos nuevos, porque nosotros lo creemos, no tenemos que descubrir el agua tibia. Aquí está la federación, están los brasileros, ya sabemos cómo tenemos que hacer para reactivar nuevamente la caficultura y generar más que todo lo que yo estoy convencido. O sea, el sector café puede generar cientos de miles de plazas de empleo rural, que es lo que más necesita este país para desconcentrar la ciudad, o hacer que los jóvenes tengan ese incentivo de que la riqueza está en el campo, que podamos generar principalmente a través de productividad, agroindustria, exportación. Ese es el camino. O sea, y eso es lo que nosotros de alguna manera como sector café le estamos proponiendo al gobierno nacional. Excelente, Pablo. Eso nos lleva al tema mesa técnica, tecnología. Tecnología para desarrollar el producto, tecnología para enfrentar el cambio climático, para mejorar productividad, competitividad, pero también el tema de la mano de obra en el campo. La mano de obra en el campo envejece. La mano de obra en el campo cada día es más difícil de sostener. ¿Están ustedes trabajando en esas políticas públicas, en esas mesas técnicas, considerando todas estas variables y quizás una de las más importantes, la de la ruralidad? Esto es, que el campesino tenga los servicios que debe de tener como cualquier ciudadano en el campo. Educación, salud, infraestructura, así es. Bueno, conectividad. Bueno, ahí eso es lo que nosotros llamamos política pública, ¿no? O sea, integrar todo eso. Y siempre cuando, por ejemplo, en mi caso yo tengo mi expertise de haber pasado muchos años en la época antes de que, por ejemplo, en Manabí, yo me acuerdo que en el Grupo Nova me tocaba como gerente de compra pasar 3-4 meses en la cosecha comprando café en toda la zona. Y siempre el productor nos decía, ¿no? Una de las cosas que nos motiva a seguir produciendo café es que nos deja los recursos para la familia, para comprar un televisor, para poder, porque eso era antes lo que generaba el café, la riqueza en el campo. Entonces, eso va de la mano, como tú dices, acompañado de política pública. ¿Qué es lo que nosotros consideramos ahora de lo que hemos visto? Primero, se necesita tener un acompañamiento técnico que en café no ha existido como política pública, ni el Ministerio de Agricultura en su momento no lo hizo. ¿Y el INIAP? Y el INIAP tampoco. Y entonces ahí viene INIAP. Necesitamos investigación. Cuando hablamos de cambio climático, usted tiene mañana una plantita de café que se adapta muy bien, pero el próximo año el cambio climático empieza a afectar. Entonces, ¿sabe lo que hacen los brasileros? Que están 50, 100 años adelantados a nosotros. Ellos tienen el equivalente NIAP todos los años y todos los meses están en investigación, en desarrollo. ¿Qué pasa si esta plantita hace? Entonces, ellos por eso siempre están incrementando los volúmenes de productividad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque este proyecto que nosotros ya le hemos presentado, como sea, al Gobierno Nacional hace 15 días, donde nos sentamos academia, el sector privado, el sector público, los productores, presentamos un proyecto no para renovar, sino para
nuevas 20.000 hectáreas, iniciando 20.000 hectáreas. Para ampliar. Para ampliar, pero estas nuevas 20.000 hectáreas tienen que tener condiciones sine qua non para poder tener éxito. ¿Cuáles son? Que no pueden producir menos de 20, 25 quintales por hectárea y no como ahora que de alguna manera yo digo, o sea, sembramos pobreza produciendo 4 o 5 quintales por hectárea. Eso es lo que nosotros no queremos. Y en robusta producir 40, 50 quintales por hectárea para competir con la media de la región. Porque una de las cosas que y siempre nos ha enseñado eso el señor Mazú es que cuando tú tienes productividad no te importa el precio. En cambio, cuando tienes el problema nuestro, que produces 4 o 5 quintales, siempre te va a importar el precio. Toda la vida el productor va a ser un productor pobre porque por más que el mercado internacional esté en el doble, a él nunca le va a alcanzar. Y mira el ejemplo de lo que pasa ahora. Creo que tiene 30, 40 años lo que no ha pasado en el mercado internacional de la Bolsa de Londres y Nueva York, que cotiza las dos variedades. El café arábigo en el mercado internacional de Nueva York, que hasta hace 6 meses estuvo alrededor de 180, 200 dólares, ahora ha llegado a 400 dólares. Y el mercado de robusta, que antes tenía, porque se cotiza en toneladas, que andaba en 2.500, 3.000 dólares la tonelada, anda arriba de 5.500. Entonces, se puede decir el negocio de café en el mundo es un negocio de producción promisorio, es un negocio muy rentable donde lo que se necesita es tener eficiencia, productividad y poder generar riqueza en el campo, que es lo que nosotros más creemos. O sea, nosotros, Juan José, y yo tengo más de 10 años contando esta historia en el sentido de que yo creo que así como tenemos, como se dice ahí, un cinturón de oro, de mina, nosotros estamos sentados en una mina de oro que es el sector café y que no lo hemos aprovechado porque obviamente no ha existido política pública o porque los políticos muchas veces piensan a corto plazo y no piensan de alguna manera en despegar este país en lo que nosotros somos, un país eminente agrícola y agroindustrial. Quizás habría que hacer lo que hicieron los colombianos, sacar una telenovela que Sí. se llamaba Café, Aroma de Mujer. Por supuesto, y aquí lo que más motive, tenemos que son mujeres entusiasme. guapas, choneras, manavitas, que podemos Que tranquilamente... entusiasme a la que gente a entusiasme. buscar el aroma Te de cuento café. que Juan José, muy buena idea esa, ¿no? Pero yo te cuento que estoy muy positivo. Hemos hablado ya varias veces con el ministro de Agricultura, tiene el total de apertura. Han entendido ellos, o sea, el potencial que tiene el sector café y de alguna manera como Estado y como gobierno y como política pública generar esa riqueza que se necesita en el país, generar nuevas fuentes de empleo y convencer al joven. Porque si usted me pregunta a mí, yo un joven que viene a la ciudad y que no tiene empleo, tiene un empleo, un salario básico, y él ve que en el campo hay una oportunidad donde nosotros lo que decimos es que nosotros no tenemos a un productor, nosotros queremos generar un empresario rural, que es muy diferente. Eso es bien importante. Este programa se llama La Letra Colorada, porque está orientado a que en la letra chiquita que hay en los contratos, en la letra chiquita que hay en las guías, a donde hay amenazas y oportunidades, el usuario, el empresario, el emprendedor, sepa ver la letra chiquita de las oportunidades y desafíos que se presentan en la economía ecuatoriana. Así y por lo que estamos conversando contigo, estamos viendo que el café es un producto que presenta grandes oportunidades. ¿Qué le dirías tú a ese emprendedor, a ese empresario, a ese joven para motivarlo a que vea en el café esa oportunidad? Bueno, lo que nosotros conocemos, que el sector café es uno de los sectores, yo creo, principales para generar riqueza en este país, que los jóvenes van a tener esa gran oportunidad a través del sector café de generar empleo, generar riqueza, de poder ser empresarios rurales en este país. Porque no solamente pasa lo que pasa ahora en cacao, que obviamente ahora todo el mundo quiere producir cacao porque los precios internacionales, porque es verdad, pero si nosotros nos extrapolamos a los precios del mercado de cacao y el mercado de café tiene un mercado mucho más alto que actualmente el mercado de cacao. La diferencia es que nosotros no producimos café. Entonces lo que nosotros necesitamos es inmediatamente producir café y como somos un país dolarizado, tener altos niveles de productividad, poder tener acompañamiento técnico, tener asesoría técnica y tener lo importante que nosotros es lo que estamos haciendo a través de coordinación con el gobierno nacional, tener una línea de crédito que acompañe a esta nueva producción que nosotros lo que consideramos es a 3 años tener una tasa de interés de menos de un dígito,
a 3 años gracias, porque es lo que necesitas tú para poder iniciar el ciclo. Y si podemos tener que a 10 años se pueda pagar el crédito, te aseguro que a la vuelta de 10 años yo veré a este país en los niveles de producción que tiene Colombia. Muchas gracias, Pablo, por esta tan importante charla sobre el café, un producto que tiene grandes oportunidades, presenta grandes oportunidades en el país. Gracias por acompañarnos. Gracias, José, y siempre programa. a la hora. Muy amable, Pablo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. En un mundo donde el tiempo es oro y la información es poder, en Última Hora Ecuador, lo importante al instante. No te pierdas nuestro noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión de 12 p.m. a 1 p.m. Les traemos las noticias más relevantes, análisis detallados, reportajes exclusivos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y Última Hora Ecuador, segunda emisión de 6 p.m. a 7 p.m. Sean ustedes bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero Última Hora Ecuador. Como siempre, nuestro compromiso de llevarles la información eficaz y oportuna en el ámbito de la política, economía, deportes y entretenimiento. Toda la información en tiempo real en la palma de tu mano. No te pierdas ni un detalle, sé el primero en enterarte. Síguenos en Instagram como @ultimahoraecua. YouTube, Última Hora Ecuador, en X, @ultimahoras_. En TikTok estamos como @ultimahoraecua. Te esperamos en nuestra página web www.ultimahora.es, solo por Vito TV. Hemos conversado con Pablo Pinargote de Anecafé. Y hemos hablado del café, un producto que tiene grandes oportunidades en el Ecuador para los emprendedores, para los empresarios, para los jóvenes, para desarrollar la ruralidad. Tenemos como conclusión de esta charla el enorme mercado potencial que está todavía por desarrollarse. China, India, todo lo que es el Asia. Tenemos el hecho de que el Ecuador ha caído en la producción, pero ha logrado estabilizarse, está subiendo y está identificado en el mundo como un productor de café de origen, de café de aroma, de café de calidad, con el gran trabajo que hace Anecafé con la taza dorada. Entonces, este es un gran producto al cual hay que dedicarle la atención como una vía de crecimiento para el país. Ahí tiene el Ecuador, el ecuatoriano, el emprendedor, el campesino, tiene un enorme potencial de poder crecer con un buen café hacia el futuro.